Comunicado número 2 del Comando de la Alegría. A fin de preservar la seguridad nacional de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones: ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros; ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros; ser terrorista seca, utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral del presidente; acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, forro o tarado; cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba a una pileta, escuchar a Gladys la bomba tucumana o esta que dice bomba para bailar esto es una bomba. Además, queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor, Cumpa, Cumpita, Cumpis, Corpo, Pibe para la Liberación, Jefa, Empoderado y Papo, que nada tiene que ver con la política, pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina. Es un mensaje del Comando de la Alegría, Presidencia de la Nación. Tengo un rumbo fijo, no le rezo un crucifijo. Me la pelo diariamente por mi ruca y mi hijo. No me aflijo, pero exijo que respete donde voy. Pero estoy en camino al pan pan y al vino vino, y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. No sé a dónde voy, pero estoy en camino al pan pan y al vino vino, y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. Mentes insurrectas. Insurrectas. La sublevación de las lenguas. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Buenas noches, bienvenidos a Insurrectas. Estamos para todo el planeta por www.radiobicicleta.com.ar. Mi nombre es Lili. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, compañeritas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las Insurrectas? Hoy en el último día, En el che. último. Se pasó muy rápido, ¿no? Buenas noches. Rápido. Buenas noches a los revolucionarios insurrectos que nos escuchan.
Buenas noches a toda la insurrección. Estamos hoy en el último programa, así que yo quiero anticipar ante nada que va a haber muchísimos sorteos, así que ya doy las vías de comunicación. 351-6311-302, 351-6311-302. Comunicate, entra a la fanpage Insurrectas, empezá a compartir la publicación, que en un ratito venimos y te contamos de qué le va este programón, señores, programón, último programa de Insurrectas. Ya volvemos. Insurrectas. No te vamos a solucionar los problemas, te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Queridos oyentes, los que están del otro lado escuchando habrán escuchado justamente el audio de apertura. El que teníamos ahí hablando era al señor Fidel Castro, que hace muy poquito se nos fue, pasó a otro plano, pero su luz es como que no solamente brilla, sino que yo creo que se recontramil encendió con su muerte. Ha sido uno de los principales referentes de la revolución cubana, digamos, junto al Che, en aquel asalto al cuartel Moncada, digamos. Fue un gran ejemplo de revolución, creo que en América Latina el más contundente, digamos, el faro que más iluminó a los revolucionarios del planeta y de América Latina también. Pero más allá de Fidel Castro y del amor que uno puede tenerle, digamos, el tema que tenemos hoy en el discutidero es la revolución. La revolución. Las insurrectas vamos a hablar de revolución. No tenéis tema, ¿eh? No tenés tema y que ya es momento de, como quien dice, ponerle el cascabel al gato. Digo, Avellaneda nos preguntó la vez pasada a qué nos referíamos con sublevación de las lenguas, ahí tipo nos mojó un poquito la oreja. Tenemos que dar una respuesta, ¿no? Como más detallada de qué sería la revolución. Si es que podemos hablar de revolución, yo no sé ustedes qué piensan. Y sí, yo creo que para empezar mínimamente, como hemos venido haciendo con muchas otras ideas o conceptos, es como desarmarlos y ver qué hay atrás de eso también, para verlo como que es algo posible y no una simple cosa de idealismo que... romántica. Claro. Yo creo que sí es algo posible y que hay un discurso para que uno crea que no es posible. Pero me parece que sí es algo posible, obviamente. Sí, la revolución por ahí hay distintas concepciones según el espacio social donde se la viva, donde se manifieste, pero en sí la revolución tiene que ver con un cambio profundo, con una sacudida muy grande, muy fuerte, y cuando se trata de las instituciones políticas muchas veces es un cambio tan hasta violento, un cambio completamente radical, profundo. Y una de las cosas que me parece que está bueno para hablar de revolución es la palabra. Hay una frase por ahí que es muy simple, que dice mucho y que dice que la verdad es revolucionaria. Ahí se puede discutir un poco más. Ahí decía Fidel, ¿no? De revolución es no mentir nunca, jamás. Es una hermosa... Digo, hay mucha poesía también en esto de concepto de revolución, que uno puede más o menos ubicar dos grandes líneas conceptuales, digo, de las revoluciones que se teorizaron fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la bolchevique, ¿no? Antes de eso, la inglesa, la francesa, la norteamericana. Y hay maneras de teorizarla desde ahí, de teóricos que han teorizado sobre la revolución desde unas condiciones, un contexto histórico concreto. Y ya más la posmodernidad con definiciones un poquito más líquidas, más fluidas, en donde la revolución ya deja de ser un concepto que piensa estrictamente una estrategia para derrocar un gobierno, para pasar a cuestiones más inmanentes, más en los modos de vida, esta cuestión de la multitud como un concepto que reemplaza el de masa. Lo que planteaba también Julio Cortázar de la revolución a través del lenguaje, de utilizar el lenguaje como una forma de revolución, eso también es interesante. Sí. Cambiarle el sentido a las palabras, que me parece que es un poco lo que hacemos o intentamos hacer desde el programa combatir el sentido común. Como esto que decía de las palabras, como el famoso axioma de Wittgenstein que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y sobre todo en una época donde ya la vía armada, ¿no?, está deslegitimada por completo, deslegitimada por los mismos grupos y deslegitimada obviamente desde las instituciones. Sí. Desde ya. Entonces digo, la palabra como una herramienta de combate, como una herramienta de rebeldía.
A mí me suena muy bien, ¿no? Pero hay Sí. algo ahí que no me... ¿Es posible una revolución que no implique violencia? Ahí Yo vamos. tengo una respuesta para eso. Dime. Ahí vamos, dijo Cera. No vale, Me hiciste trampa. me parece complicado. Complicado, Sinceramente, porque el Estado es quien detenta el monopolio de la violencia, es De quien- las armas. la Exactamente. Legítima, supuestamente. Y justamente si la revolución lo que pretende es cambiar un sistema político, obviamente que ese sistema político Se va a utilizar- resistir. Se va a resistir para que Dice que ninguna clase pasa de no subordinada a dominante sin un acto de violencia, de la violencia revolucionaria. Sí, yo de todas maneras, con esto de que hablabas vos, Lili, de la fluidez o de la liquidez de lo que es la revolución ahora, pensando la revolución desde cosas no muy grandes, pero que sí son muy importantes, me parece que también es un camino antes de llegar a lo que sería una lucha armada, lo que sea, hay un camino cocinar el enorme por momento. recorrer. Claro, igualmente también venía pensando en esta cuestión de la gradualidad para los cambios. Hay mucha gente que dice que la revolución, en realidad ya no se puede hablar de revolución, sino de que es algo que, bueno, se va a ir dando de a poco a lo largo del tiempo. Pero mientras tanto en el camino va muriendo mucha gente. Hay mucha gente que se está cagando de hambre en las villas, niñitos que nacen, están desnutridos, no tienen... O sea, mientras Sí. tanto hay gente que muere. Pero sin embargo también hay mucha gente que lucha y sus luchas no son pequeñas. Lo que pasó este año con Monsanto, por No, ejemplo. más vale que no, obviamente que O es... sea, yo creo que se puede ir construyendo de importantísimo. muchos frentes y la revolución en definitiva es esa, como dicen los comunistas, que los diferentes movimientos confluyen hacia un mismo lado. Entonces, bueno, una sola persona, poquitas, no vamos a abarcar todo. Entonces, me parece que sí o sí tiene que ser algo gradual. Esta idea de que mucha gente haciendo muchas cosas pequeñas en muchos lugares. A ver, no es una idea tonta, New Age. Creo que tiene su sentido hoy en día, que se puede luchar desde muchos frentes sin necesidad de ir a la violencia. Lo que pasa que, como Tampoco decía, hagamos digamos, un discurso de autoayuda de que la no, revolución es no, la claro que no. panacea. Sabemos, como dice la Vicky, que efectivamente el poder o el poder político, en este caso el económico, ellos tienen las armas y se van a resistir a toda cosa. Me hace acordar esto que planteas de la posibilidad de hacer desde pequeños grupos a que se vaya sumando. O sea, esto de no hacer algo violento hace un poco de ruido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase del subcomandante Marcos, que ahora es subcomandante Galeano, se dio a conocer el nombre verdadero, que él dice: disculpen las molestias, esto es una revolución. Y ahí tenemos... Y ahora se usa mucho esa frase para otras cosas, el disculpen las molestias. Me parece que hay por atrás cosas que por ahí en los medios no se dan a conocer, algunas porque no conviene, algunas porque se dice otra cosa. Y este tipo de revolución tan grande y que lleva, imagínate que empezó en un pueblito del sur de México, un pueblo campesino, un movimiento zapatista que luchaba por la liberación nacional, y de pronto se van al monte, a la... ¿Cómo se llama el lugar? Que yo lo anoté. A la selva La Lacandona. Candona. Hay distintas formas que no necesariamente, por supuesto que hay armas y hay palabra, y hay otras formas de dar a conocer el mensaje, porque la revolución es dar implica visibilidad. todo un cambio. Y hay gente que, porque dice, ay, porque estuvo secuestrado un montón de años y lo torturaron, y hay gente que ha contado su testimonio de que la gente se va al límite, como que se hace secuestrar, una forma de decirlo, para conocer la ideología, lo que se dice, y la gente de ahí los recibe, les muestra lo que hacen para que después esa gente vaya y diga, esto es lo que está pasando ahí y esto es lo que se propone. Y esa me parece una forma bastante nueva y bastante revolucionaria de dar a conocer un pensamiento que no es el oficial. Sí, creo que en la transmisión del mensaje hay una clave también, porque también las teorizaciones clásicas sobre el rol del Partido Comunista como vanguardia intelectual iluminada que va a hacer el trabajo de convencimiento, ya sea en el campesinado o la clase obrera, para que lleve a cabo la revolución, todo esos pasitos, ¿no?, que había como de manual, me parece que es momento de replantearlos, reformularlos. Y estaría bueno pensar en las posibilidades concretas de subvertir el orden, la democracia también como un sistema de gobierno producto de la revolución de una clase, que fue la clase burguesa.
Entonces, la democracia es una forma de gobierno, pero es la forma de gobierno de una clase. Entonces, poder pensar en un verdadero cambio de régimen a través de una revolución, digamos, cuáles serían estas maneras de comunicar el mensaje que no genere ni miedo, ni una referencia automática a fracasos del comunismo a lo largo y el ancho del mundo, digamos, o de triunfos también, digamos, pero poder pensar la propia situación nacional desde una perspectiva de clase, como por lo menos para, digamos, tener un diagnóstico de cuáles son las alianzas posibles o cómo se puede hacer para modificar ese sistema. Ya volvemos en un ratito con el segundo bloque del Discutiero. Castro, Fidel Castro, 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 Castro, Fidel Castro. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro, Fidel Castro, 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 Castro, Fidel Castro. Claro. Me chupa un huevo. Segundo bloque de El Discutidero, nos llega un mensaje a la página de Lizzy Córdoba. Dice: hacer la revolución no es ofrecer un banquete ni pintar un cuadro, no puede ser tan elegante, tan pausada y fina. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia mediante la cual una clase derroca a otra. Bien ahí. Digo, buenísima el aporte, porque viene a tono con esto que planteábamos en el bloque anterior. Digo, hay como ideas de revoluciones que son bien modernas, que tienen que ver concretamente con una cuestión estratégica de correlación de fuerzas y ver cómo se altera esa correlación de fuerzas para cambiar el régimen.
Y las definiciones más postmodernas, que digo, estas modernas se las llaman esencialistas o de trascendencia, ¿no? Querer trascender de un estado hacia otro, que es superador, y en esas superaciones dialéctica, bueno, en fin, una serie de detalles. Pero las más modernas, digo, van por ahí. Las más postmodernas, una perspectiva desde la inmanencia, ¿no? La inmanencia de los pequeños actos revolucionarios, los pequeños actos de resistencia que cada uno de nosotros puede llevar a cabo en su casa, señora, señor. Para el bolsillo de la dama o ¿cómo se dice la cartera? La cartera de la dama y el bolsillo de la Una dama. revolución para la cartera de la dama. Que van más a tono con los, digo, lo que vos mencionabas, Debbie, el zapatismo como el ícono o la condensación de lo que son los nuevos movimientos sociales que, digamos, una renovada ideología que retoman algo de la experiencia de los 70, pero están más con este planteo de Holloway, de Laclau, de Zizek, de una cuestión más inmanente, de que la revolución al sistema se lo puede combatir en pequeños grupos o individualmente, pero no es necesario esta cuestión de la táctica y la estrategia para cambiar todo un sistema. ¿Ya no nos haría falta cambiar tanto el sistema? Ustedes, que eso me generaba esta duda Eso cuando genera ibas diciendo, ruido. y aparte también te provoca pensar si han cambiado las formas. Seguro que han cambiado las formas, pero las formas de convocar o las formas de ejercer para que lleven a un grupo organizado a hacer una revolución. Vos estás hablando de la época de los 70 o de los fines de los 60, que se empieza a hablar de guerrilla acá, porque viste que siempre acá fue más tarde que en otros lados. Con todo ese aire de la revolución cubana, a fines de los 50. Ahora hay otras formas, hay otros, vos hablabas de tácticas y de estrategias, y ahora hay otras formas ahora se habla de organización, de formas de protesta, más allá de que siempre lo que va a funcionar es unirse y organizarse y todo. Sí. No quiero repetir los eslogans. Referirme a ningún lema. Igualmente, yo creo que antes de hablar de la forma en que vamos a organizar una revolución, tenemos que tener muy en claro ¿Qué queremos? qué es lo que queremos Claro. cambiar o contra quién vamos a ir, ¿no? Bueno, hoy hablábamos un poco de la democracia. ¿Qué pasa con la democracia? Es ¿Qué el está gobierno pasando? de una minoría Justo mañana que se no está cumple un subordinada a año. la mayoría, sino al revés. ¿Qué clase de democracia es la que tenemos? Eso. Que nos tenemos que conformar, que decís que los votos se compran, que el marketing en las campañas políticas, y no queda otra. Una democracia El que mal da lugar menor. a que un candidato plantee la revolución de la alegría y sea un candidato de derecha. Digo, una democracia que da lugar a ese tipo de Y que no manipulaciones es participativa porque le cierra la puerta a muchos espacios que venían haciendo un trabajo importante. Sí, y también le cierra las puertas a no solamente a los que venían trabajando, sino, qué sé yo, a movimientos más Sociales. pequeños que nunca van a tener acceso por una cuestión de minoría, de poder, de cuestión de dinero también, porque convengamos, ¿quién accede? ¿Quién puede tener un partido político que pueda llegar a ocupar una banca, de lo que sea, si no tiene un mínimo de poder económico? Exactamente. Entonces, ¿qué clase de democracia es la que tenemos? Me parece que... Y que aún si accediera se ve cooptado por la lógica del sistema. Claro, digamos. la lógica del sistema que todo lo acapara y lo chupa. Por eso yo creo que más allá de que haya un proceso gradual, en algún punto me parece que cuando uno llega a un nivel de conciencia, la mayoría de la gente llegue a un nivel de conciencia. Esa palabra es muy importante en cuando la la revolución. mayoría de las personas llegue a un nivel de conciencia que se supone que es lo que busca justamente las personas que ocupan ese lugar de poder, que son una minoría pero que detentan un poder muy importante, se van a resistir, de hecho se resisten a este cuestionamiento constante de su poder. La cuestión de la violencia en una revolución no es por hacer apología a la violencia, pero me parece como hasta algo lógico que en algún punto se llegue a confrontar de forma violenta por ese hecho, porque quien detenta el poder siempre va a intentar usar la democracia, la república y las instituciones claro, para usar defender todas el las statu herramientas quo. y los medios con los cuales cuentan ellos para perpetuarse en su Sí, poder. pero ahí estás hablando Medios de una de violencia. comunicación, fuerzas armadas, fuerzas policiales, Poder etcétera. judicial. Una violencia organizada. Sin ir más lejos, no nos vayamos a nivel país, vayamos a nivel Córdoba. Lo que está pasando Con que barrios de pie. esto es
año tras año y mes a mes el poder que ha adquirido la fuerza policial. Ayer reprimieron a la gente de barrios de pie y a movimientos sociales. Ellos estaban reclamando porque no cierren, miren por lo que reclamaban, por comida, reclamaban que no cierren los comedores y los reprimieron, gente herida con balas de goma. Y gente reclamando comida, lo que a mí me espanta es que primero que las personas, no me espanta de los gobernantes que tenemos, porque bueno, ellos responden a una ideología puntual y a intereses que tienen. Los policías que reprimen no son uno de nosotros. ¿No se ponen a pensar de que a lo mejor están disparándole a un vecino suyo? Porque tranquilamente puede ser tu vecino un policía. La gente, eso es lo que me llamó la atención, gente defendiendo la represión y diciendo que hace falta plomo. Cuando hay gente que está protestando nada más por comida, que está pidiendo por favor que no le cierren comedores. Y pidiendo un bolsón navideño para pasar la Navidad medianamente. Sí, gente pidiendo plomo, lamentablemente siempre ha habido. Me quedo pensando en cuál es la posibilidad de pensar la revolución cuando tenés hambre. ¿Quiénes son los sujetos que teorizan sobre la revolución? Y ¿Desde no solamente, qué lugar? Perdona Lili, no solamente cuando tenés hambre, digo, qué difícil es pensar la revolución y de que todos los movimientos sociales confluyen para un mismo lado. Exacto. Si ves un grupo protestando por comida, por lo que sea, por aumento salarial, por lo que sea, y tenés a tu vecino, a tu hermano, tu primo quejándose porque te están cortando la calle. Sí, porque no puede pasar con el auto por esa calle y tiene que... Ay, estás violando el derecho a que yo circule libremente. Es increíble. Es un problema que mucha gente, cuando no le toca directamente algo, no le importa nada. Entonces es muy difícil a veces decir, es más fácil quejarse. Directamente o inmediatamente, porque por ahí no es directamente, pero en mediano plazo le va a tocar. Exactamente, y sobre todo cuando se trata de La Plata y que ahora está pasando mucho, que ya no es tan alegre. Claro, y esta cuestión de que hay personas que crean de que si hay pobres es porque son vagos y porque no se han esforzado, me parece espantoso. Y bueno, pensar una revolución contra esa forma de pensar. Para hablar de revolución hay que pensar en que se asume y se cambian las condiciones económicas y sociales necesarias para que las relaciones sociales de dominación en el ciclo de producción se modifiquen. Más despacio, más despacio. Este discutidero, más despacio cerebrito. Este discutidero da para hablar como 40 horas. Sí, pero yo le estoy haciendo señas porque nos van a... Esto es una introducción. De lo que va a ser el año que viene. Se nos soltó, se nos sublevó la lengua. Acuérdense porque queremos saber qué piensan de la revolución. Capaz que estamos diciendo cualquiera. Anótense para los sorteos que tenemos. Porque en Córdoba nunca se sabe tampoco, ¿no? Córdoba da lugar para la sorpresa. Otro programa para Córdoba. Ya volvemos en un ratito. Vamos a tener un bloque de arte alcantarizo. Zarpadísimo. No, yo siempre les digo que es zarpado lo que tenemos, pero la verdad es que cada vez es mejor. O sea, la noche que tenemos esta noche no se mueve.